aquí en Redacción Mayo y es un gusto acercarnos hacia el otro continente, hacia Europa, en este caso para hablar con un cordobés como Pablo Tosco, licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, pero quien desde hace 20 años está residiendo en la ciudad de Barcelona y ha trabajado en numerosos proyectos como documentalista, como fotoperiodista, pero actualmente cumple esa función en una ONG como Oxfam Intermón y también en tareas periodísticas para diferentes medios del viejo continente y en este caso específico para Angular, que es un medio independiente que retrata situaciones sociales urgentes, podríamos decir así. Un gusto, Pablo, recibirte y compartir con vos un tema tan importante como el que vamos a abordar, que es el de las migraciones, en este momento también tan particular como es el de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Marcelo, muchísimas gracias por la invitación. Hola a todas y todos. Bueno, una muy buena oportunidad para poder compartir miradas y reflexiones de lo que está pasando en esta situación que nos interpela a todos, ¿no? Es una situación muy crítica y podríamos decir que a todos nos afecta, pero a diferentes personas y según sus posibilidades y sus situaciones de vulnerabilidad en mayor o menor medida, ¿no? Tenemos este relato de que parece que a todos nos afecta por igual, pero ahondando un poquito y sacando la cabeza de nuestra casa a través de la ventana, podemos ver de que la situación en la que se enfrentan diferentes personas no es igual, por más que la pandemia sea per se una pandemia, ¿no? Que afecta a todas las personas de la Tierra. Para quienes no lo conocen a Pablo o no lo han seguido en diferentes medios de publicación, entre ellos aquí en Córdoba el diario La Voz del Interior, con algunos de sus trabajos que hemos tenido oportunidad de compartir, él ha estado en lugares de catástrofes naturales como en catástrofes producidas por el ser humano, como guerras o conflictos internos en diferentes continentes, entre ellos Asia o África o la propia América, a donde ha acudido en diferentes ocasiones para situaciones límite. Y un poco, Pablo, para ir adentrándonos en este tema, la primera pregunta que se me ocurría es, se habló mucho de la situación de los migrantes antes de que se produjera este fenómeno o esta crisis de la pandemia. Era la noticia social o que quizá tenía a nivel global mayor impacto porque cada tanto teníamos las noticias de lo que ocurría en el Mediterráneo, convertido en una suerte como dijo el Papa Francisco, de cementerio de desesperados que acudían o buscaban por lo menos llegar a Europa en busca de otra vida. Y de pronto el tema pareciera que, bueno, se lo devoró esta otra situación, pero al mismo tiempo uno se pregunta qué pasó con todos aquellos migrantes que, por ejemplo, pugnaban o trataban de llegar a Europa escapando de las guerras de Asia o desde el propio conflicto interno en África o la hambruna en África. ¿Qué es de esos migrantes? ¿Cómo está la situación ahora? Mm. Sí, la verdad que, bueno, es muy interesante lo que acabas de plantear, que tiene que ver también con como cómo miramos este fenómeno, ¿no? Esta realidad migratoria. No es un fenómeno meteorológico que cae del cielo, sino que hay causas sociales, hay causas políticas, hay decisiones políticas por detrás de este fenómeno de la migración que es histórico. O sea, las personas bueno, desde que tengo yo uso de razón, conozco que las personas van migrando, pero históricamente todas las personas se han desplazado huyendo de conflictos, huyendo de situaciones de carencia y de necesidad, y también buscando un futuro. O sea, las causas son tan dispares y tan diferentes como las personas en el mundo. Vuelvo a lo de la mirada, que tiene que ver con esto que decías muy bien. O sea, el Mediterráneo se había convertido en un cementerio, pero en un cementerio a las puertas de Europa. Hay innumerables cementerios de personas migrantes, de personas refugiadas que están huyendo de catástrofes naturales y también de conflictos armados y que pierden sus vidas también en ese recorrido, en cementerios también al aire libre, desiertos y otros mares que están un poco más alejados del foco europeo. Pongo el ejemplo del desierto del Sahara, ¿no? Una de las rutas migratorias más, podríamos decir, más populares en África subsahariana es la que atraviesa el Sahel. Y para llegar a Libia, que es ese último puerto europeo donde las personas se embarcaban, intentaban llegar
a las costas de Italia, tenían que atravesar 4, 5, 6 o inclusive hasta 10 días el desierto del Sahara, ¿no? Y ahí ni la Organización Mundial de Migraciones, ni el ACNUR, ni los gobiernos que tienen sus estados en esos territorios saben los miles, e inclusive se puede intuir así, cientos de miles de personas que han perdido su vida ahí. Entonces, tenemos, creo, dos cuestiones interesantes. Una, empieza a ser noticia, empieza a hablarse de las personas refugiadas por lo que estaba pasando en las puertas de Europa, ni las causas que provocaron la huida desesperada de esta gente o en la búsqueda de un futuro mejor, en el caso de las personas migrantes, de lo único que se hablaba de la situación de, podríamos decir, de ocupación, de colapso, hay fotos icónicas de gente trepando la valla, ¿no? Y los titulares hablan de asalto a la valla, ¿no? En Ceuta, en Melilla, en estas ciudades españolas en continente africano que están rodeadas por vallas y ahí cientos de personas han intentado treparlas, atravesarlas y llegar a estos sitios, pero que las cifras de desplazamiento real nos hablan de que es anecdótico esas 100 o 200 personas que trepan la valla. La mayoría de las personas que llegan a Europa, la mayoría que han llegado, lo hacen con un pasaporte y quedan en una situación irregular al poquito tiempo. Entonces, eso también nos da pista para entender de cómo a través del relato periodístico y de los medios de comunicación, pero fundamentalmente emanado de los gobiernos, cómo se intenta estigmatizar y cómo se intenta construir un relato que a estas personas las margine, que a estas personas las excluya y que no las reconozca como sujeto de derecho. Eh, las cifras son récord en estos momentos. El ACNUR en junio pasado, o en el mes pasado, publicó que estamos cerca de los 80 millones de personas desplazadas forzosamente. Es un número récord, ¿sí? Hemos sobrepasado cualquier número, inclusive estando en una situación de pandemia donde creemos que el mundo se ha parado, ¿no? Y esto también nos vuelve a interpelar y a preguntar cuánta gente en realidad en algunos casos puede tener el privilegio de pararse y no seguir desplazándose y no buscarse la vida y fundamentalmente no tener un sitio donde confinarse, donde quedarse, ¿no? Entonces, una de las realidades que nos ha tocado, y en mi caso particular, pues yo tampoco me puedo desplazar a países donde regularmente me podía viajar para documentar el trabajo de la organización en la que trabajo, me he encontrado con la situación que está viviendo España y en particular con estos cientos de miles de personas migrantes que en muchos casos han entrado por Italia, ¿sí? Que han hecho esta ruta que comentaba antes, que es saliendo de Burkina Faso, de Mali, de Costa de Marfil, de Senegal muchísimos, de Mauritania, de Guinea, de Gambia, ¿sí? Que atraviesan toda África subsahariana, llegaban a Libia, ahí tomaban un bote en unas situaciones extremadamente peligrosas, previo a eso, jugándose la vida, reclutados como esclavos, bueno, unas situaciones dantescas que si quieren luego podemos profundizar un poquito en qué es lo que sucede en esa ruta antes de llegar a Europa, ¿no? Porque después en Europa ya es otra tragedia humanitaria también más para ellos y ellas, pero esta ruta que les comentaba, que atraviesa el desierto del Sahara y que tenía como un puerto, el último puerto de África, Libia, ahora, producto también de las normas de seguridad y el cambio de política de rescate de la Unión Europea, se ha desplazado de vuelta hacia ciudades como Ceuta y Melilla, más próximas a España, muy cerquitas del estrecho. La ruta migratoria de todas las personas que huían de Asia o Asia Central, Afganistán, Pakistán, incluido Medio Oriente, la guerra de Siria, el conflicto del norte de Irak, en Líbano, en Jordania, lo que pasaba en Palestina, y con los kurdos en Turquía, habían utilizado esa ruta turco-griega y la entrada seríamos el este de Europa, ¿sí? Toda la ruta de los Balcanes, esa de vuelta está bloqueada. Entonces nos vamos encontrando con que, bueno, las personas no han dejado de desplazarse, las guerras no han terminado y las personas, inclusive mafias que se le llaman, o grupos de contrabando de personas, siguen buscando rutas alternativas y en estos momentos el Mediterráneo, el estrecho, ha vuelto a ser una zona con mucha presencia
bueno, de mafias y de contrabandistas de personas que están otra vez activando esta ruta, ¿no?